Estaba preparando la comida en mi propia cocina cuando mi hija Esperanza entró como un huracán. Aventó unos papeles en la mesa y gritó las palabras que resonaron por toda la casa. «Mamá, sal hasta el sábado. Voy a vender tu casa para pagar el viaje de mi suegra a Europa». Me quedé parada, sosteniendo la cuchara de madera, sin poder creer lo que estaba escuchando. Esperanza siguió hablando como si estuviera dando una orden a una empleada. «Doña Mercedes siempre soñó con conocer París, y tú sabes lo importante que es para nuestra familia. Es solo una casita vieja, mamá. Puedes vivir en un cuartito rentado». Mi yerno Javier apareció en la puerta. Se cruzó de brazos y completó con esa sonrisa falsa. «Doña Guadalupe, usted entiende, ¿verdad? La familia es prioridad, y mi mamá se merece ese regalo después de tanta lucha en la vida». Miré los papeles esparcidos en la mesa y vi que eran documentos que habían preparado para intentar transferir la propiedad de mi casa. La casa donde vivía desde hacía 40 años, donde crié a mi hija sola después de que su padre nos abandonó. Cada ladrillo de esa casa había sido pagado con mi sudor, trabajando de sirvienta, lavandera, cocinera, todo para darle una vida digna a Esperanza. Y ahora estaba ahí, hablando de mi casa como si fuera un objeto cualquiera que se podía vender. «Pero Esperanza, ¿cómo puedes hacer esto? Esta es mi casa, es todo lo que tengo», dije con la voz temblando. Ella puso los ojos en blanco y respondió: «Ay, mamá, no hagas drama. No necesitas una casa tan grande. Hasta es mejor, vas a tener menos trabajo para limpiar». Javier se rió y agregó: «Y doña Guadalupe, usted puede ayudar a cuidar a Carmen y a Luis mientras vivimos aquí. Va a estar bien tener a la abuela cerca». En ese momento me di cuenta de que ya tenían todo planeado. No era una conversación, no era una petición, era una imposición. Querían mi casa, mi dinero, y además querían que me sintiera agradecida por tener un cuartito donde vivir. Respiré profundo y dije bajito: «Está bien, ustedes saben lo que es mejor». Esperanza aplaudió como si hubiera ganado un premio. «Ay, qué bueno que entendiste, mamá. Ya encontré un comprador interesado. Voy a cerrar el negocio hasta el viernes». Javier completó: «Y el sábado en la mañana la queremos fuera de aquí. Mi mamá llega el domingo para conocer su nueva casa». Cuando salieron de la cocina riéndose y celebrando, me quedé ahí parada, viendo los documentos que habían preparado. Pero lo que ellos no sabían era que esos papeles no valían nada sin mi consentimiento. Y muy pronto descubrirían que meterse conmigo fue el mayor error de sus vidas. Esa noche me quedé despierta recordando todo lo que pasé para conseguir esa casa. Trabajé 3 empleos durante años. En la mañana en una casa de familia, en la tarde en una tienda y en la noche limpiando oficinas. Esperanza era pequeña y se quedaba con la vecina, doña Rosa, quien la cuidaba con cariño. Llegaba a casa agotada, pero siempre encontraba fuerzas para ayudar a mi hija con la tarea, para contarle un cuento antes de dormir. Cada centavo que juntaba se iba para pagar las mensualidades de la casa y para darle una vida mejor a ella. Nunca me volví a casar porque mi prioridad era criar a mi hija con dignidad, aunque ser madre soltera en esa época fuera mal visto. Recordé las noches en que llegaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero me quedaba despierta cosiendo uniformes escolares para Esperanza, planchando su ropita para que siempre se viera presentable. Recordé también las veces que me saltaba comidas para que ella pudiera tener su lonche completo en la escuela. Las veces que no me compré zapatos nuevos para poder pagar los libros de texto que necesitaba. Todo, absolutamente todo, lo hice pensando en ella, en su futuro, en que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora, 40 años después, esa misma hija por la que me sacrifiqué estaba tratando de quitarme lo único que tenía. En la mañana siguiente, Esperanza llegó temprano con una lista de exigencias. «Mamá, necesitas arreglar todas tus cosas hasta el viernes. Y hay otra cosa, doña Mercedes también se va a quedar aquí. No se adapta bien en casas pequeñas, entonces se va a quedar en tu cuarto». La miré y pregunté: «¿Y yo, Esperanza? ¿Dónde voy a dormir?». Se encogió de hombros. «Ay, puedes usar el sillón de la sala o arreglar un rinconcito en el área de servicio. No es como si necesitaras mucho espacio». Javier apareció cargando cajas vacías y dijo: «Doña Guadalupe, puede ir poniendo sus cosas aquí. Solo lo esencial, ¿eh? El resto lo donamos o lo tiramos».
Carmen bajó las escaleras y dijo con desprecio: «Abuela, no vas a dar problemas, ¿verdad? Mis amigos van a venir y no quiero tener que explicar por qué estás durmiendo en la sala». Luis se quedó callado en un rincón de la cocina, con los ojos hacia abajo, claramente incómodo con la situación. Tomé las cajas sin decir nada, pero por dentro estaba observando cada detalle, cada palabra cruel, guardando todo en la memoria. Era como si estuviera viendo a mi hija por primera vez. Esta mujer fría y calculadora no se parecía en nada a la niña dulce que había criado. ¿En qué momento se había vuelto tan despiadada? ¿En qué momento había dejado de importarle mi bienestar? Por la tarde, cuando estaban todos ocupados celebrando los planes de la nueva vida, salí de casa y fui al registro público de la ciudad. Ahí encontré a don Francisco, el escribano que conocía a mi familia desde hacía décadas. Me miró con preocupación. «Doña Guadalupe, ¿está usted bien? Escuché unos rumores extraños sobre su casa». Sonreí y dije: «Don Francisco, necesito una certificación actualizada de la escritura de mi casa. Es urgente». Cuando me trajo el documento, señalé una línea específica. «¿Ve algún problema aquí?». Don Francisco se puso los anteojos, leyó con atención y dijo: «Válgame Dios. Doña Guadalupe, este inmueble está registrado íntegramente a su nombre, con cláusula de inalienabilidad. Esto significa que la casa no se puede vender ni transferir sin su autorización expresa y presencia personal». Asentí. «Exactamente. Y mi hija nunca supo de esta protección legal porque nunca se interesó en saber cómo funcionaban las cosas de verdad». Don Francisco me miró con admiración. «Usted fue muy previsora, doña Guadalupe. Esta protección la salvará de cualquier intento de fraude o manipulación familiar». Le expliqué rápidamente la situación y él negó con la cabeza. «Esto es abuso patrimonial, doña Guadalupe. Es un delito. ¿Quiere que llamemos a las autoridades?». «No, don Francisco. Quiero manejar esto a mi manera. Solo necesito que me ayude con algunos trámites más». Esa noche, mientras ellos dormían tranquilos pensando que habían ganado, yo estaba en mi cuarto planeando cada movimiento. Abrí la gaveta secreta de mi cómoda donde guardaba documentos importantes. Además de la escritura protegida por cláusula de inalienabilidad, tenía otras sorpresas que Esperanza nunca imaginó. Una cuenta de ahorro con 300,000 pesos guardados durante años, una póliza de seguro de vida que nunca mencioné, y la documentación de un pequeño terreno que heredé de mi madre. Había sido una mujer previsora toda la vida, siempre pensando en el futuro, siempre protegiéndome. Solo no imaginé que algún día necesitaría protegerme de mi propia hija. También tenía cartas que mi difunto esposo Miguel me había escrito antes de morir, donde expresaba claramente que la casa debía quedarse siempre en mi nombre, sin importar las circunstancias. El martes por la mañana llamé a mi hermana Francisca que vivía en Guadalajara. «Francisca, necesito tu ayuda. ¿Puedo ir a vivir contigo un tiempo?». Se preocupó. «Claro, Guadalupe, ¿pero qué pasó?». Le expliqué todo rapidito y se indignó. «Esa muchacha perdió la vergüenza. Ven ya para acá, hermana. Aquí vas a tener el respeto que mereces». Después de la llamada, comencé a ejecutar mi plan. Llamé al banco y cancelé todas las transferencias automáticas que hacía para ayudar con las cuentas de la casa. Cancelé también la tarjeta adicional que le había dado a Esperanza. Y lo más importante, llamé a la empresa de luz y agua y pedí transferir las cuentas a nombre de ella, ya que creía que sería la nueva responsable de la casa. También llamé a mi abogado, el licenciado José Antonio Ramírez, quien había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. «Licenciado, necesito verlo urgentemente. Mi hija está intentando vender mi casa sin mi autorización». Su voz se puso seria. «Doña Guadalupe, eso es un delito grave. Venga mañana temprano y traiga todos los documentos». El miércoles por la mañana fui con el licenciado Ramírez. Cuando le mostré toda la documentación y le conté la situación, él se puso muy serio. «Doña Guadalupe, esto constituye abuso patrimonial y tentativa de fraude inmobiliario. Su hija y su yerno podrían enfrentar cargos penales por esto». Le dije que no quería proceder legalmente aún, solo quería protegerme y enviar un mensaje claro. «Entiendo, doña Guadalupe.
Lo que vamos a hacer es notificar oficialmente a todas las autoridades competentes que cualquier intento de venta o transferencia de su propiedad sin su presencia física y autorización escrita será considerado fraudulento. También preparamos una carta legal dirigida a Esperanza y Javier, explicando las consecuencias legales de sus acciones. El jueves por la mañana, mientras Esperanza estaba en el salón arreglándose el cabello para reunirse con el supuesto comprador, yo empaqué una maleta pequeña con lo esencial y me preparé para salir de casa. Dejé una nota simple en la mesa de la cocina. Me fui de viaje. Regreso cuando tenga ganas. Guadalupe. No expliqué nada. No me despedí. No dejé teléfono de contacto. Luis, mi nieto menor, me vio con la maleta en la mano y preguntó bajito: «Abuela, ¿va a regresar?». Le acaricié el cabello y le dije: «Mijo, cuando seas grande vas a entender que a veces uno necesita irse para encontrar la paz». Tomé un taxi hasta la central de autobuses y me subí al primer camión hacia Guadalajara. Durante el viaje me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Estaba dejando atrás a una hija ingrata, pero estaba recuperando mi dignidad. Por la ventana veía el paisaje mexicano pasar, los campos de agave, los pueblitos con sus iglesias blancas, y sentí que estaba en camino hacia una nueva etapa de mi vida. Cuando llegué a casa de Francisca, ella me recibió con un abrazo largo y cálido. «Hermana, esta es tu casa por el tiempo que necesites». Su casa era pequeña pero acogedora, llena de plantas y con el olor a café recién hecho que siempre me recordaba nuestra infancia en el rancho. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No había gritos, no había exigencias, no había miradas de desprecio, solo paz. Francisca había preparado mi cuarto favorito, el que daba al patio donde tenía su jardín de rosas. Me quedé un rato en la ventana viendo las estrellas y pensando en todo lo que había dejado atrás. No sentía tristeza, sentía liberación. Había pasado los últimos años de mi vida caminando en cáscaras de huevo, tratando de no molestar a mi propia hija en mi propia casa. Ahora estaba libre de esa prisión emocional. Mi teléfono estaba apagado, había dejado todas las responsabilidades atrás, y por primera vez en décadas, solo tenía que preocuparme por mí misma. El viernes por la mañana, Francisca y yo desayunamos juntas en su cocina soleada. «¿Te arrepientes de haberte ido?», me preguntó. «Para nada», respondí. «Solo me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo». Ella sonrió. «Siempre fuiste la más fuerte de las dos, Guadalupe. Solo que a veces el amor de madre nos hace débiles». Tenía razón. El amor de madre me había cegado tanto que permití que mi hija me tratara como un estorbo. Pero ya no más. Había tomado el control de mi vida, de mis bienes, de mi dignidad, y muy pronto Esperanza descubriría que subestimar a su madre había sido el error más grande de su vida. Mientras tanto, en mi casa de Puebla, sabía que el caos estaba a punto de comenzar. El viernes era el día que Esperanza había prometido cerrar la venta. El sábado era cuando esperaban que yo hubiera desaparecido para siempre. Pero sus planes perfectos estaban a punto de desmoronarse como castillos de arena, porque habían subestimado a la mujer que los había criado y sacrificado todo por ellos. Estaba en casa de Francisca cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Eran las 8 de la mañana del sábado, el día que se suponía que yo debía haber desaparecido para siempre de mi propia casa. Miré la pantalla y vi el nombre de Esperanza apareciendo una y otra vez. No contesté. Francisca me sirvió café en su cocina soleada y me dijo: «Hermana, ¿no crees que deberías al menos escuchar lo que tiene que decir?». Negué con la cabeza. «Francisca, ya escuché suficiente durante 67 años. Ahora es mi turno de hablar con el silencio». Ella entendió y no insistió más. Sabía que mi hermana había tomado una decisión definitiva, y cuando yo tomaba una decisión, nada ni nadie me hacía cambiar de opinión. El teléfono siguió sonando durante toda la mañana. Esperanza, Javier, hasta Carmen intentaron comunicarse conmigo, pero yo había decidido que no iba a contestar hasta que estuviera lista. Por primera vez en años, yo tenía el control de la situación y no iba a desperdiciarlo. Mientras desayunábamos, Francisca me contó sobre su vida desde que enviudó. «Sabes, Guadalupe, cuando murió Roberto me quedé muy sola. Los niños crecieron y se fueron, y de repente me di cuenta de que había pasado toda mi vida cuidando a otros y nunca había aprendido a cuidarme a mí misma.
Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón porque describían exactamente lo que me había pasado. ¿Cómo aprendiste a vivir sola?, le pregunté. Ella sonrió. Al principio fue muy difícil. Lloraba todos los días, me sentía inútil, como si no tuviera propósito. Pero poco a poco fui descubriendo cosas sobre mí misma que nunca había sabido. Descubrí que me gusta pintar, que puedo arreglar cosas de la casa, que disfruto de la soledad cuando es por decisión propia y no por abandono. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia vida. Había pasado 40 años siendo la madre perfecta, la abuela disponible, la mujer que siempre decía que sí a todo lo que me pedían. Pero ¿quién era yo realmente cuando no estaba sirviendo a otros? ¿Qué me gustaba hacer cuando no tenía que complacer a nadie? Esa tarde, mientras Francisca hacía su siesta, me senté en el jardín y dejé que los recuerdos llegaran sin resistencia. Recordé el día que nació Esperanza. Había sido un parto difícil, y cuando finalmente la tuve en mis brazos, prometí que haría cualquier cosa por ella. «Mija», le susurré a esa bebita arrugada, «vas a tener todo lo que yo nunca tuve. Vas a estudiar, vas a ser alguien en la vida, nunca vas a depender de un hombre, como dependí yo». Cumplí esa promesa con creces. Trabajé 3 empleos para pagarle la escuela privada. Me levanté a las 4 de la mañana durante años para prepararle el desayuno antes de ir a mis trabajos. Ahorré cada peso para comprarle los libros, los uniformes, los útiles escolares. Cuando sus compañeras tenían fiestas de cumpleaños caras, yo me las ingeniaba para que Esperanza tuviera un vestido nuevo, aunque eso significara no comer carne durante una semana. Recordé también las noches que me quedaba despierta ayudándola con la tarea. Yo, que apenas había terminado la primaria, me las arreglaba para entender matemáticas, ciencias, historia, todo para poder explicárselo a ella. Cuando tenía exámenes importantes, yo rezaba más que cuando estaba enferma, pidiendo que a mi niña le fuera bien, que no se sintiera menos que sus compañeras de familias acomodadas. Y cuando Miguel se fue, cuando decidió que ya no quería la responsabilidad de una familia, yo me convertí en padre y madre. Esperanza tenía solo 10 años y recuerdo que me preguntó: «Mamá, ¿por qué se fue mi papá? ¿Fue por mi culpa?». El dolor que me causaron esas palabras me acompañó durante años. «No, mi amor», le dije abrazándola fuerte, «tu papá se fue porque no sabía cómo ser feliz, pero nosotras vamos a estar bien. Somos fuertes, somos Hernández, y las mujeres Hernández no nos rendimos nunca». Desde ese día, mi vida entera se centró en demostrarle que no necesitábamos a nadie más, que nosotras dos podíamos contra todo. Trabajé como loca para que nunca se sintiera pobre, para que nunca le faltara nada, para que pudiera caminar con la frente en alto entre sus compañeras de familias completas. Cuando llegó el momento de que entrara a la preparatoria, yo había ahorrado lo suficiente para mandarla a la mejor escuela de Puebla. Recuerdo el día que fuimos a inscribirla. Esperanza se veía hermosa con su uniforme nuevo, y cuando la directora me dijo el costo total de la inscripción, yo sonreí y pagué sin pestañear, aunque sabía que esos pesos representaban meses de trabajo extra. Pero mi niña valía cada sacrificio. La veía estudiar con tanta dedicación, sacar buenas calificaciones, destacarse entre sus compañeros, y yo me sentía la madre más orgullosa del mundo. «Vas a ser doctora», le decía, «o abogada, o lo que tú quieras. El mundo es tuyo, Esperanza». Cuando se graduó de la preparatoria con honores, organicé una fiesta, aunque tuve que pedirle prestado dinero a don Francisco del Registro Público. Invité a toda la familia, a las vecinas, a cualquiera que quisiera celebrar el logro de mi niña. Ese día me sentí como si hubiera escalado el Popocatépetl. Habíamos llegado a la meta. Mi hija iba a tener una vida mejor que la mía. Pero algo cambió cuando Esperanza entró a la universidad. Conoció a otros jóvenes de familias adineradas y empezó a avergonzarse de nuestra casa humilde, de mi trabajo como empleada doméstica, de nuestras costumbres sencillas. Recuerdo la primera vez que trajo a una amiga a casa y me pidió que me hiciera pasar por la empleada para que no supieran que era su madre. «Solo por esta vez, mamá», me suplicó. Ana Lucía viene de una familia muy importante y no entendería nuestra situación. Acepté porque quería que mi hija se sintiera cómoda con sus amistades, pero esa mentira se convirtió en una constante.
Cada vez que venían sus amigos, yo tenía que esconderme o actuar como la sirvienta de mi propia casa. Cuando conoció a Javier, las cosas empeoraron. Él venía de una familia de clase media alta de la Ciudad de México, y desde el primer momento me hizo sentir que yo no estaba a su altura. Su mamá es muy trabajadora, le decía a Esperanza cuando creía que no lo escuchaba, pero necesita aprender modales para convivir en sociedad. Javier nunca me dijo directamente que no le gustaba, pero sus gestos lo decían todo. La forma en que arrugaba la nariz cuando entraba a mi casa, como si oliera algo desagradable. La manera en que evitaba comer la comida que yo preparaba, siempre con la excusa de que estaba a dieta. Los comentarios aparentemente inocentes sobre lo pintoresco que era nuestro barrio. Pero yo callé porque veía que Esperanza estaba enamorada. Y después de todo lo que había sacrificado por ella, ¿cómo iba a ser yo la que arruinara su felicidad? Así que sonreí, acepté las humillaciones pequeñas, y me consolé pensando que al menos mi hija había encontrado a alguien que la iba a cuidar mejor que como yo había podido hacerlo. Cuando se casaron, yo gasté mis ahorros en darles la boda que Esperanza soñaba, una fiesta grande en el salón más elegante de Puebla, con música en vivo, comida abundante y un vestido que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Pero verla caminar hacia el altar, radiante y feliz, me hizo sentir que todo había valido la pena. La luna de miel la pagué yo también. Es mi regalo para ustedes, les dije, aunque eso significó que tuve que posponer la reparación del techo de mi casa durante otro año. Pero ¿qué importaba mi comodidad comparada con la felicidad de mi hija? Cuando nacieron Carmen y Luis, yo me convertí en la abuela de tiempo completo. Cuidaba a los niños mientras Esperanza trabajaba. Los llevaba al doctor cuando se enfermaban, los ayudaba con las tareas cuando llegaron a la edad escolar. Mi casa se convirtió en la guardería gratuita de la familia, y yo feliz de poder ser útil. Pero con el tiempo, lo que empezó como amor se convirtió en obligación. Ya no me pedían favores, me daban órdenes. Mamá, necesito que cuides a los niños este fin de semana porque vamos a Acapulco. Mamá, ¿por qué no preparas la cena para todos? A ti se te da mejor cocinar. Mamá, los niños necesitan ropa nueva para la escuela. ¿Puedes ayudar con los gastos? Y yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de complacer, de ayudar, de resolver los problemas que no eran míos. Me convertí en la solución automática para cualquier dificultad que tuviera la familia. ¿Necesitan dinero? Llamen a la abuela Guadalupe. ¿Necesitan que alguien cuide a los niños? La abuela Guadalupe está disponible. ¿Necesitan un lugar donde hacer una fiesta? La casa de la abuela es perfecta, pero nunca me preguntaron qué necesitaba yo. Nunca se les ocurrió pensar que quizás yo también quería descansar, viajar, hacer cosas por mí misma. Para ellos, yo era como un electrodoméstico confiable, siempre funcionando, siempre disponible, y que solo notaban cuando se descomponía. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, en mi cumpleaños número 67. Había preparado una comida especial esperando que la familia viniera a celebrar conmigo. Esperé toda la tarde. Preparé su mole favorito, hice tortillas a mano, compré una pequeña gelatina en la panadería. Pero nadie llegó. A las 8 de la noche, Esperanza me llamó por teléfono. «Ay, mamá, se me olvidó por completo que era tu cumpleaños. Estamos en casa de los papás de Javier celebrando el ascenso de doña Mercedes en su trabajo. ¿Por qué no vienes para acá?» Me quedé viendo la mesa puesta para 5 personas, la comida que se enfriaba, y por primera vez en mi vida les dije que no. «No, Esperanza, estoy cansada. Disfruten su celebración». Colgué el teléfono y lloré como no había llorado desde que murió mi madre. No por la comida desperdiciada ni por estar sola en mi cumpleaños, sino por la realización de que me había vuelto invisible para mi propia familia. Esa noche, sentada en mi cocina comiendo mole sola, tomé una decisión. Ya no iba a vivir esperando las migajas de atención de mis hijos y nietos. Ya no iba a ser la abuela conveniente que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando ya no. Tenía 67 años. Había trabajado toda mi vida y merecía algo mejor que ser tratada como un mueble viejo pero útil. Desde ese día empecé a observar más, a escuchar más, a darme cuenta de detalles que antes pasaba por alto, como la forma en que Carmen hablaba de mí con sus amigas. Mi abuela es súper anticuada, no entiende nada de tecnología, pero cocina bien.
O como Luis me veía cuando le pedía ayuda con algo, con la paciencia forzada de quien atiende a una persona mayor molesta. O como Javier y Esperanza planeaban sus vidas sin consultarme, pero automáticamente asumían que yo estaría disponible para todo lo que necesitaran. Nunca me preguntaron si quería cuidar a los niños, simplemente llegaban y me los dejaban. Nunca me preguntaron si me molestaba que usaran mi casa para sus reuniones familiares, simplemente llegaban con invitados y yo tenía que cocinar para todos. La gota que derramó el vaso fue hace 3 semanas, cuando escuché a Esperanza hablando por teléfono con su comadre. La verdad es que ya mi mamá está muy vieja para vivir sola en esa casa tan grande. Sería mejor que se mudara a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Además, con lo que saquemos de la venta de la casa, podemos hacer muchas cosas. Javier quiere remodelar el negocio, yo quiero cambiar el coche, y doña Mercedes siempre ha soñado con conocer Europa. En ese momento entendí que para mi hija, yo ya no era una persona. Era un obstáculo entre ella y el dinero que representaba mi casa. Todo el cariño que me demostraba, todas las visitas, toda la aparente preocupación por mi bienestar, era simplemente una inversión a largo plazo esperando el momento de cobrar. Y ahí estaba yo, en el jardín de Francisca, recordando 40 años de sacrificios que mi hija había convertido en una inversión inmobiliaria. Pero por primera vez, en lugar de sentir tristeza, sentí algo parecido a la liberación. Había pasado toda mi vida tratando de ser la madre perfecta, y ahora me daba cuenta de que la madre perfecta para Esperanza era una que desapareciera convenientemente después de entregar todos sus bienes. Francisca salió al jardín con 2 tazas de té de manzanilla. ¿En qué piensas tanto, hermana? Me senté junto a ella en la pequeña banca que había construido su difunto esposo. Pienso en que por primera vez en mi vida nadie me necesita para nada, y en lugar de sentirme triste, me siento libre. Ella asintió. ¿Sabes qué es lo más difícil de envejecer como mujer mexicana? Que nos enseñaron que nuestro valor dependía de qué tanto nos necesitaran otros. Cuando ya no nos necesitan, creemos que no valemos nada. Pero la verdad es al revés. Cuando ya no nos necesitan es cuando finalmente podemos descubrir quiénes somos nosotras. Esas palabras se quedaron conmigo el resto de la tarde. Había pasado 67 años definiéndome por mi relación con otros. La esposa de Miguel, la madre de Esperanza, la abuela de Carmen y Luis. ¿Pero quién era Guadalupe Hernández cuando no estaba cuidando a nadie más? Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno que Francisca me había regalado. Hoy fue el primer día de mi nueva vida. Una vida donde mi valor no depende de qué tanto me necesiten, sino de qué tanto me respeto a mí misma. Y por primera vez en años, dormí sin preocuparme por si alguien más estaba durmiendo bien, si había dejado comida preparada para el día siguiente, o si había cumplido con todas las expectativas que otros tenían sobre mí. Dormí pensando en qué quería hacer yo al día siguiente, por primera vez en décadas. Mi teléfono seguía apagado, pero sabía que en Puebla el caos apenas comenzaba. Esperanza estaría descubriendo que todos sus planes perfectos se habían desmoronado y que la abuela conveniente había tomado el control de su propio destino. El domingo por la mañana decidí que era hora de encender mi teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas y 27 mensajes de texto. Francisca me sirvió café y se sentó a mi lado mientras yo revisaba cada mensaje, cada nota de voz desesperada. La primera era de Esperanza a las 7 de la mañana del sábado. «Mamá, ¿dónde estás? El comprador viene a las 10 y necesitamos que firmes los papeles». A las 10:30. «Mamá, esto no es gracioso. El señor está aquí esperando y tú no apareces. Llámame ahora mismo». A las 12. «¿En serio vas a arruinar esto por un berrinche? Ya somos adultos, mamá. No puedes comportarte como niña». A las 2 de la tarde, el tono cambió. «Mamá, estoy preocupada. Si algo te pasó, dímelo. Podemos hablar». Los mensajes de Javier eran más directos y molestos. «Doña Guadalupe, esto es muy irresponsable de su parte. Ya teníamos todo arreglado con el comprador. Y luego, su hija está muy angustiada. No entiendo por qué está haciendo esto. Pero los que más me lastimaron fueron los de Luis, mi nieto menor. Abuela, ¿estás bien? Mamá está llorando y no entiendo qué pasó. Por favor, contesta». Y después, «Abuela, todos están muy enojados, pero yo solo quiero saber que estás segura.
Francisca me vio leer y me puso la mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer? Respiré profundo. Voy a contestar, pero a mi manera y en mis términos. Marqué el número de mi casa. Contestó Esperanza al primer timbrazo. Mamá, gracias a Dios, ¿dónde estás? Llevamos 2 días buscándote como locos. Estoy bien, Esperanza. Estoy en un lugar donde me tratan con respeto. Hubo silencio del otro lado. ¿Qué quieres decir con eso? Mamá, necesitas regresar ahora. El comprador está furioso. Dice que si no cerramos el trato, hoy se retira definitivamente. Me reí, una risa que salió del alma. Esperanza, no hay ningún trato que cerrar. La casa es mía y solo mía. No puedes venderla sin mi autorización. Escuché que le pasaba el teléfono a Javier. Doña Guadalupe, entendemos que se sienta molesta, pero ya dimos nuestra palabra. Este comportamiento es muy infantil de su parte. Javier, dije con una voz que yo misma no reconocí, te voy a explicar algo muy simple. Esa casa está registrada a mi nombre con cláusula de inalienabilidad. Eso significa que nadie, absolutamente nadie, puede venderla sin que yo esté presente físicamente y firme de mi puño y letra. Los papeles que prepararon no valen nada. El silencio fue total. Luego escuché a Esperanza al fondo. ¿Cláusula de qué? ¿De qué está hablando? Javier regresó al teléfono. Doña Guadalupe, eso debe ser un error. Vamos al registro público mañana y lo aclaramos. No hay nada que aclarar. Don Francisco ya me explicó todo perfectamente. Y ahora te voy a decir otra cosa. Cancelé todas las transferencias automáticas que hacía para ayudar con los gastos de la casa. También cancelé la tarjeta adicional de Esperanza. Y las cuentas de luz y agua ahora están a nombre de ustedes. Esperanza tomó el teléfono. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo vamos a pagar todo? Esperanza, tú dijiste que ya no me necesitabas, que era hora de que viviera en un cuartito. Pues ahora pueden demostrar que realmente pueden mantener esa casa grande sin la ayuda de esta vieja inútil. Mamá, yo no dije que fueras inútil. Solo pensé que sería mejor para ti vivir en un lugar más pequeño, más cómodo. ¿Más cómodo para quién, Esperanza? ¿Para mí o para ustedes? Ella empezó a llorar. No entiendo por qué estás tan enojada. Solo queríamos hacer algo bonito para doña Mercedes. ¿Con mi casa? ¿Con mi dinero? ¿Sin preguntarme si yo estaba de acuerdo? Mi voz se estaba alzando, pero no me importó. Esperanza, durante 40 años te di todo lo que tenía. Te pagué la escuela, la universidad, la boda. Ayudé con los gastos de tus hijos. Y en ningún momento me pediste mi opinión antes de decidir que ya era hora de deshacerte de mí. No es eso, mamá. No nos queremos deshacer de ti. ¿Ah, no? Entonces explícame por qué el plan era que yo viviera en un cuartito mientras doña Mercedes se quedaba con mi recámara. Explícame por qué nadie pensó en preguntarme qué quería yo. Javier tomó el teléfono otra vez. Doña Guadalupe, creo que está exagerando la situación. Nosotros la queremos mucho, pero tiene que entender que mi mamá también es familia, y ella nunca ha tenido una casa bonita como la suya. Ah, claro. Y por eso tengo que regalarle la mía, ¿verdad? Javier, ¿tú le regalaste tu casa a tu suegra cuando se casaste con mi hija? El silencio me dio la respuesta. Exacto. Solo porque soy viuda y tengo 67 años, creen que no tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Esperanza volvió al teléfono, ahora llorando abiertamente. Mamá, por favor regresa. Podemos hablar de todo esto. No tenías que irte así, como una ladrona en la noche. ¿Como una ladrona? Esperanza, yo me fui de mi casa con mis cosas. Ustedes son los que trataron de robar. No digas eso. Nosotros no somos ladrones. ¿No? ¿Cómo le llamas a tratar de vender algo que no te pertenece? ¿Cómo le llamas a planear la vida de otra persona sin su consentimiento? Colgué el teléfono y lo volví a apagar. Francisca había estado escuchando toda la conversación. ¿Te sientes mejor? Me sorprendí de mi respuesta. Sí. Por primera vez en años dije exactamente lo que pensaba sin preocuparme por herir sus sentimientos. ¿Y ahora qué? Ahora espero. Que aprendan lo que es vivir sin la conveniencia de tener a la abuela Guadalupe siempre disponible. Durante la semana siguiente, mantuve el teléfono apagado casi todo el tiempo. Solo lo encendía una vez al día para revisar mensajes, pero no contestaba ninguno. Los mensajes iban cambiando de tono. Al principio eran demandas, luego súplicas,
después intentos de manipulación emocional. Javier me escribió: Doña Guadalupe, Carmen está muy deprimida sin usted. Pregunta todos los días por qué su abuela la abandonó. Ese mensaje me dolió, pero Francisca me ayudó a ver la manipulación. Hermana, si Carmen está deprimida, es porque sus padres le están contando una versión falsa de la historia. Tú no abandonaste a nadie. Tú te protegiste a ti misma. Esperanza intentó otra táctica. Mamá, doña Mercedes ya canceló su viaje porque no tenemos dónde recibirla dignamente. Está muy decepcionada y Javier me culpa a mí por todo. Perfecto, le dije a Francisca, que aprenda lo que se siente que te culpen por las decisiones de otros. El miércoles recibí un mensaje que me hizo sonreír. Doña Guadalupe, se cortó la luz por falta de pago. ¿Puede ayudarnos mientras solucionamos esto? Le mostré el mensaje a mi hermana. Mira qué rápido descubrieron que los servicios cuestan dinero. Pero el mensaje que más me confirmó que había tomado la decisión correcta llegó el jueves. Era de Esperanza. Mamá, hablé con un abogado. Me dijo que puedes estar cometiendo abandono familiar y que tengo derecho a demandarte para que me sigas dando el apoyo económico. ¿En serio quieres que lleguemos a eso? Francisca se indignó cuando le enseñé el mensaje. Esa desgraciada te está amenazando. Guadalupe, esa ya no es tu hija. Es una extorsionadora. Y tenía razón. La niña dulce que había criado se había convertido en una mujer que me amenazaba con demandas legales por no entregarle mis bienes. Esa noche llamé al licenciado Ramírez. Licenciado, mi hija me está amenazando con demandarme por abandono familiar. ¿Qué tan serio es esto? Él se rió. Doña Guadalupe, usted es una mujer de 67 años que se fue de su propia casa por decisión personal. Su hija es una mujer adulta de 42 años con trabajo e ingresos propios. No hay ningún abandono familiar. Si acaso, ella la abandonó emocionalmente a usted. Y si realmente me demanda, que lo haga. Yo tengo toda la documentación que necesitamos para demostrar que ella intentó vender su propiedad sin autorización, lo cual es un delito. Si quiere pelear en los tribunales, va a perder feo. El viernes por la mañana tomé una decisión importante. Era hora de regresar a Puebla, pero no para suplicar perdón ni para someterse de nuevo. Era hora de enfrentar a mi familia con la verdad completa. Llamé a don Francisco. Don Francisco, ¿puede acompañarme mañana a mi casa? Quiero que sea testigo de una conversación importante. Por supuesto, doña Guadalupe. ¿Va a confrontar a su familia? Voy a poner las cosas en su lugar de una vez por todas. Ya no soy la mujer que se dejaba pisotear. Es hora de que lo sepan. También llamé a doña Rosa, mi antigua vecina. Rosita, ¿puedes hacerme un favor? Mañana voy a estar en mi casa hablando con Esperanza. Si escuchas gritos o problemas, por favor llama a don Francisco. Ella aceptó inmediatamente. Durante 40 años había sido testigo del abuso emocional que sufría en mi propia familia. Esa noche, Francisca y yo preparamos mi regreso. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Podrías quedarte aquí para siempre, ¿sabes? No, hermana, no voy a vivir huyendo. Esa casa es mía. La trabajé durante 40 años, y si alguien se tiene que ir, no voy a ser yo. ¿Qué vas a decirles? La verdad. Toda la verdad que he estado callando durante años para mantener la paz familiar. Ya no voy a proteger sus sentimientos a costa de mi dignidad. Me ayudó a empacar una maleta pequeña. ¿Vas a quedarte allá? No lo sé. Depende de si están dispuestos a tratarme con respeto o si prefieren seguir viéndome como un estorbo conveniente. Esa noche dormí poco, pero no por ansiedad. Era emoción. Por primera vez en mi vida iba a una confrontación familiar preparada, con argumentos, con testigos y sin miedo a las consecuencias. El sábado en la mañana, Francisca me llevó a la estación de autobuses. Hermana, si las cosas se ponen feas, regrésate inmediatamente. Aquí siempre vas a tener tu lugar. Nos abrazamos fuerte. Gracias, Francisca. Por primera vez en años siento que tengo el respaldo de alguien que realmente me quiere. Durante el viaje de regreso a Puebla, repasé en mi mente todo lo que iba a decir. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a hablar con la autoridad de una mujer que había tomado el control de su vida. Una mujer que ya no necesitaba la aprobación de nadie para tomar sus propias decisiones. Cuando el autobús entró a la estación de Puebla, me sentí diferente a como me había sentido al irme. Ya no era la abuela sumisa que huía en silencio. Era Guadalupe Hernández, propietaria de su casa,
dueña de sus decisiones, y nadie, ni siquiera su propia hija, iba a faltarle el respeto nunca más. Don Francisco me esperaba en la estación. Doña Guadalupe, se ve usted muy bien. ¿Lista para esto? Más que lista, don Francisco. Es hora de que mi familia aprenda quién soy realmente. Nos dirigimos hacia mi casa en su coche viejo pero confiable. Por la ventana veía las calles familiares de mi barrio, pero ahora las veía con ojos diferentes. Ya no era la mujer que había salido huyendo hace una semana. Era una mujer que regresaba a reclamar su lugar en el mundo. Y esta vez, nadie me iba a quitar lo que era mío por derecho propio. Cuando llegamos a mi casa, vi el coche de Javier en la entrada y las cortinas cerradas. «Parece que están todos ahí», dijo don Francisco. «Perfecto», respondí. «Quiero que escuchen lo que tengo que decir todos juntos». Bajé del coche, caminé hacia la puerta de mi casa y por primera vez en años toqué el timbre en lugar de usar mis llaves. Era mi casa, pero ya no iba a entrar como la abuela conveniente. Iba a entrar como la dueña que era, y como la dueña que siempre había sido, aunque ellos lo hubieran olvidado. La puerta se abrió y apareció Esperanza con los ojos rojos de llorar. «Mamá», susurró. «Hola, Esperanza. Vine a hablar contigo. Tenemos muchas cosas que aclarar, y esta vez las vamos a aclarar bien». Esperanza me miró como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos estaban hinchados de llorar y tenía ojeras profundas. «Mamá, gracias a Dios que regresaste. Pensé que te había perdido para siempre». Su voz temblaba, pero yo ya no me iba a dejar conmover por sus lágrimas. Había llorado demasiadas veces por ella, como para que ahora sus lágrimas me hicieran cambiar de opinión. «¿Puedo pasar a mi casa, Esperanza?» La forma en que enfatiqué mi casa no se le escapó. Se hizo a un lado, y don Francisco y yo entramos. La sala estaba hecha un desastre. Papeles por todos lados, platos sucios en la mesa y un olor a comida rancia que me reveló que nadie había estado limpiando desde que me fui. Javier apareció desde la cocina con cara de pocos amigos. «Doña Guadalupe, qué bueno que regresó. Ya era hora de que solucionáramos este malentendido». La palabra malentendido me cayó como balde de agua fría. Ni siquiera ahora, después de todo lo que había pasado, estaba dispuesto a reconocer que habían intentado robarme. «Javier, no hubo ningún malentendido. Ustedes trataron de vender mi casa sin mi permiso. Eso no es un malentendido. Eso es un delito». Don Francisco se aclaró la garganta. «Buenos días. Soy el escribano Francisco Silva del Registro Público. Vengo como testigo de esta conversación y para aclarar cualquier duda legal que pueda existir». Carmen bajó corriendo las escaleras. «¡Abuela! ¿Por qué te fuiste? Todos estaban súper enojados». Se me acercó para abrazarme, pero yo mantuve la distancia. «Carmen, me fui porque tus papás me faltaron el respeto en mi propia casa, y por lo que veo, no han aprendido nada». Luis apareció desde la cocina, más tímido. «Abuela, me alegra que estés bien. No entendía por qué mamá lloraba tanto». Lo miré con ternura porque era el único que parecía genuinamente preocupado por mí, no por las consecuencias de mis acciones. «Siéntense todos», dije con voz firme. «Vamos a hablar de una vez por todas». Esperanza se sentó en el borde del sofá, nerviosa. Javier se quedó parado, cruzado de brazos, como si fuera él quien tenía el control de la situación. Los niños se sentaron en el suelo, sintiendo que algo importante estaba pasando. Don Francisco abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Antes de empezar la conversación, quiero que todos entiendan la situación legal. Esta casa está registrada completamente a nombre de la señora Guadalupe Hernández, con cláusula de inalienabilidad. ¿Saben lo que significa eso?». Javier respondió con arrogancia. «Significa que es su casa, ya lo sabemos». «No, joven. Significa que esta casa no se puede vender, transferir o cambiar de propietario sin la presencia física y autorización por escrito de doña Guadalupe. Los documentos que ustedes prepararon no tienen ningún valor legal». Esperanza palideció. «¿Cómo que no tienen valor legal? El abogado nos dijo que con la firma de mamá era suficiente». Don Francisco negó con la cabeza. «¿Qué abogado?». «Porque cualquier abogado competente les habría explicado que necesitan verificar primero el estado legal de la propiedad antes de preparar documentos de venta. Fue el licenciado García el que nos recomendó doña Mercedes», murmuró Javier. «Ah», dijo don Francisco, «no es abogado inmobiliario.
Es penalista, se especializa en divorcios y problemas familiares. Por eso no sabía de las restricciones de esta propiedad. Esperanza se puso de pie, agitada. Pero mamá, tú podrías haber firmado si hubieras querido. ¿Por qué te fuiste así, sin avisar? Esperanza, ¿en qué momento me preguntaron si yo quería vender mi casa? ¿En qué momento me consultaron si yo estaba de acuerdo con sus planes? Pensamos que entenderías que era lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para ustedes? Saqué un papel de mi bolsa. Esperanza, ¿puedes leerle a todos lo que escribiste en este papel? Ella tomó el papel y su cara se puso roja. Mamá, ¿de dónde sacaste esto? Léelo en voz alta. Con voz temblorosa, Esperanza leyó. Lista de gastos con dinero de la casa. Viaje de doña Mercedes a Europa, 50,000 pesos. Coche nuevo para Esperanza, 200,000 pesos. Remodelación del negocio de Javier, 300,000 pesos. Departamento pequeño para mamá, 80,000 pesos máximo. El silencio fue total. Luis preguntó inocentemente, ¿qué significa eso? Significa, mijo, que tus papás ya habían repartido todo el dinero de mi casa antes de preguntarme si yo estaba de acuerdo. Javier perdió la paciencia. Doña Guadalupe, usted no necesita una casa tan grande. Es puro desperdicio que una sola persona viva en 5 recámaras. Javier, ¿quién decide lo que yo necesito? ¿Tú? ¿Esperanza? ¿O yo, que soy la dueña de la casa y quien trabajó 40 años para pagarla? Pero mamá, intervino Esperanza, nosotros te íbamos a cuidar mejor en un lugar más pequeño. Te íbamos a visitar seguido. Íbamos a estar pendientes de ti. Como han estado pendientes de mí estos últimos años. Como cuando se olvidaron de mi cumpleaños. Como cuando me usan de niñera gratuita pero nunca me preguntan cómo estoy yo. Carmen se veía confundida. Abuela, ¿no te gusta cuidarnos? Su pregunta me dolió, porque no era culpa de ella la situación. Carmen, me encanta pasar tiempo contigo y con Luis, pero no me gusta que sus papás asuman que yo no tengo vida propia, que siempre estoy disponible para todo lo que necesiten. Don Francisco intervino. Señora Esperanza, ¿usted sabía que su madre había cancelado todas las ayudas económicas que les daba? Esperanza negó con la cabeza. No, hasta que nos cortaron los servicios. ¿Y se pusieron a pensar por qué lo había hecho? Javier explotó. Porque está enojada y quiere castigarnos. Está actuando como una niña berrinchuda. Don Francisco se puso serio. Joven, le voy a explicar algo. Doña Guadalupe es una mujer de 67 años que durante décadas ayudó económicamente a una familia que la daba por sentada. Cuando decidieron vender su casa sin consultarla, ella simplemente dejó de financiar el estilo de vida de ustedes. ¿Financiar nuestro estilo de vida? Nosotros trabajamos. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pudieron pagar la luz cuando ella canceló las transferencias automáticas? Javier se quedó callado. Esperanza empezó a llorar. Mamá, yo sé que nos equivocamos, pero eres mi mamá. Se supone que las familias se perdonan y siguen adelante. Esperanza, ¿tú me perdonarías si yo tratara de venderte tu casa a tus espaldas? ¿Si decidiera por ti dónde tienes que vivir? ¿Si repartiera tus cosas sin preguntarte? No es lo mismo. Tú eres mi mamá. Exacto. Soy tu mamá, no tu empleada. Soy tu mamá, no tu patrimonio. Soy una persona con derechos, no un objeto que puedes mover a tu conveniencia. Don Francisco mostró otros documentos. Familia, hay algo más que deben saber. Doña Guadalupe vino a mi oficina y actualizó su testamento. Todos se pusieron tensos. En el Nuevo Testamento, la casa se dona a una fundación de ayuda a adultos mayores en caso de que ella fallezca. Esperanza se puso pálida. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque ya demostré que no puedo confiar en que respeten mi voluntad mientras esté viva. ¿Cómo voy a confiar en que respeten mis deseos después de mi muerte? Javier se puso furioso. Esto es un chantaje. Está usando la herencia para manipularnos. ¿Manipularlos? Javier, ustedes trataron de robarme en vida. Mi testamento simplemente se asegura de que no puedan hacerlo después de mi muerte. Luis preguntó con voz pequeña. Abuela, ¿eso significa que no vamos a poder vivir aquí cuando seas viejita? Luis, mijo, yo ya soy viejita. Y la decisión de si ustedes pueden vivir aquí depende de si aprenden a tratarme con respeto. Carmen empezó a llorar. Pero abuela, nosotros te queremos, no queremos que te vayas. Carmen, si me quieren, ¿por qué sus papás planearon deshacerse de mí? Nosotros no sabíamos.
Ellos no nos dijeron nada. Esperanza se acercó a mí. Mamá, dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Dime cómo puedo recuperar tu confianza. Esperanza, no se trata de hacer algo. Se trata de cambiar la forma en que piensas sobre mí. Mientras me veas como un problema a resolver en lugar de una persona a respetar, nada va a cambiar. Pero yo sí te respeto. ¿Me respetas? ¿Respetar es planear mi vida sin consultarme? ¿Respetar es asumir que no tengo derecho a decidir sobre mis propios bienes? Ella se quedó callada. Don Francisco cerró su portafolio. Familia, la situación es muy clara. Doña Guadalupe es la única propietaria de esta casa y tiene todo el derecho legal y moral de decidir qué hacer con ella. Si quiere que se vayan todos, puede hacerlo. Si quiere venderla y donarlo todo a la caridad, puede hacerlo. Si quiere cambiar las cerraduras y no dejar entrar a nadie, puede hacerlo. Javier se desesperó. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Joven, ustedes son adultos con trabajos. Pueden rentar, pueden comprar su propia casa, pueden hacer lo que hace cualquier familia normal. Pero llevamos años viviendo aquí. Y nunca pagaron renta, nunca pagaron servicios, nunca contribuyeron económicamente. Vivieron gratis durante años, gracias a la generosidad de doña Guadalupe. Esperanza se hinchó frente a mí. Mamá, por favor, te prometo que todo va a cambiar. Podemos buscar otro arreglo, podemos... Esperanza, ya no quiero promesas, quiero hechos. Y el primer hecho que necesito es que reconozcas que lo que hicieron estuvo mal. Estuvo mal, susurró. ¿Qué estuvo mal específicamente? Tratar de vender tu casa sin permiso. ¿Y qué más? Ella pensó. Planear tu vida sin consultarte. ¿Y qué más? Dar por hecho que ibas a aceptar lo que nosotros decidimos. ¿Y qué más? Esperanza empezó a llorar más fuerte. Tratarte como si no fueras importante, como si no tuvieras sentimientos, como si fueras un estorbo en lugar de mi mamá. Finalmente, después de años, Esperanza había puesto en palabras lo que había estado haciendo. Esperanza, ¿entiendes por qué me fui? Sí, lloró. ¿Entiendes por qué cambié mi testamento? Sí. ¿Entiendes por qué ya no confío en ustedes? Ella asintió entre lágrimas. Luis se acercó a mí. Abuela, ¿puedes perdonar a mi mamá? Luis, yo no estoy enojada con tu mamá. Estoy protegiendo mis derechos. Si ella quiere mi perdón, tiene que ganar mi confianza de nuevo. Don Francisco se puso de pie. Doña Guadalupe, ¿qué va a hacer ahora? Ahora voy a vivir mi vida como quiero vivirla. En mi casa, con mis reglas, tomando mis decisiones. Y quien no esté de acuerdo, puede buscar otro lugar donde vivir. Esperanza me miró con ojos desesperados. ¿Nos vas a correr? Esperanza, ustedes pueden quedarse si aprenden a tratarme con respeto. Pero van a pagar renta, van a pagar servicios y van a preguntarme antes de tomar cualquier decisión que me afecte. ¿Cuánta renta? Lo que cuesta rentar una casa de este tamaño en este barrio. 12,000 pesos al mes. Javier casi se ahoga. 12,000 pesos. Eso es casi todo mi sueldo. Entonces, ¿ya sabes cuánto te ahorré durante todos estos años, Javier? Carmen preguntó. ¿Y si no pueden pagar la renta? Entonces tendrán que buscar un lugar más barato, Carmen. Como cualquier familia normal. Pero abuela, somos familia. Carmen, la familia se respeta. Lo que ustedes hacían conmigo no era respeto familiar, era abuso familiar. Don Francisco guardó sus papeles. Familia, doña Guadalupe está siendo muy generosa al darles la opción de quedarse. Legalmente, podría ponerles una demanda por intento de fraude inmobiliario. Javier se puso pálido. ¿Podría meternos a la cárcel? Podría, pero está eligiendo darles una segunda oportunidad. Esperanza se secó las lágrimas. Mamá, acepto tus condiciones. Vamos a pagar la renta. Vamos a respetar tus decisiones. Vamos a tratarte como te mereces. Esperanza, ¿esto lo dices en serio o solo porque no tienen otra opción? Lo digo en serio, mamá. Me di cuenta de lo que había perdido cuando pensé que te había sido para siempre. ¿Y tú, Javier? Él respiró profundo. Doña Guadalupe, ofrezco una disculpa. No entendía, no sabía cuánto habíamos abusado de su generosidad. Javier, ¿estás dispuesto a vivir bajo mis reglas en mi casa? Sí, señora. Luis se acercó y me abrazó. Abuela, yo prometo tratarte siempre con respeto. No quiero que te vayas otra vez.
Carmen también me abrazó. Yo también prometo, abuela. No sabía que mis papás te habían hecho sentir mal. Don Francisco sonrió. Doña Guadalupe, creo que su familia ha entendido el mensaje. Eso espero, don Francisco, porque esta es la última oportunidad que van a tener. Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez en una semana, el ambiente era diferente. Todos hablaban conmigo, no sobre mí. Me preguntaban mi opinión, no asumían lo que yo pensaba. Era como si finalmente hubieran recordado que yo era una persona, no un mueble de la casa. Esperanza preparó mi té favorito sin que se lo pidiera. Mamá, ¿cómo estuvo tu semana en casa de tía Francisca? Muy bien, Esperanza. Me di cuenta de cuánto había extrañado sentirme respetada y valorada. Ella bajó la cabeza. Me alegra que hayas tenido eso, aunque me duele que no lo sintieras aquí. Esperanza, ahora lo puedo sentir aquí también, pero depende de ustedes que siga siendo así. Ella asintió. Va a ser así, mamá. Te lo prometo. Mientras me iba a dormir esa noche, en mi recámara, en mi casa, con mi familia que finalmente me trataba con respeto, me sentí en paz por primera vez en años. Había recuperado mi lugar en el mundo, no como la abuela conveniente, sino como la matriarca respetada que siempre debí ser. La lección había sido aprendida. Mi familia había entendido que el amor no significa poder pisotear a alguien. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos. Han pasado 6 meses desde el día que regresé a mi casa como la dueña que siempre fui, pero que durante años había olvidado ser. Esta mañana me desperté a las 6, como cada día desde entonces, pero ya no por obligación, sino por gusto. El silencio de la madrugada se ha convertido en mi momento favorito del día, cuando la casa es completamente mía, cuando nadie me necesita para nada, cuando puedo ser simplemente Guadalupe. Preparé mi café en la cocina que ahora huele a comal y canela, no a prisa y rencor. Esperanza y Javier han cumplido su palabra. Cada primero de mes depositan los 12,000 pesos de renta en mi cuenta, sin excusas ni drama. Al principio, lo hacían con cara larga, como si fuera un castigo injusto. Ahora lo hacen con naturalidad, como cualquier familia que paga por el lugar donde vive. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Los primeros 2 meses fueron difíciles para todos. Esperanza lloraba frecuentemente, no por tristeza, sino por la frustración de tener que cambiar hábitos de toda una vida. Javier tuvo que buscar un segundo trabajo los fines de semana para cubrir los gastos que antes yo cubría. Carmen se quejaba de que ya no podían comprar ropa de marca como antes. Luis fue el que mejor se adaptó, quizás porque a los 14 años se entiende mejor que a veces las cosas tienen que cambiar para mejorar. Pero lo que más cambió fue la forma en que me hablan. Ya no recibo órdenes disfrazadas de peticiones. Mamá, ¿podrías cuidar a los niños el sábado? Si no puedes, buscamos otra opción. Doña Guadalupe, ¿le molesta si invitamos a unos amigos a cenar? Nosotros compramos todo y cocinamos. Abuela, ¿quieres acompañarnos al cine o prefieres descansar? Preguntas reales, con opciones reales, donde mi no es respetado tanto como mi sí. Al principio me costó trabajo decir que no. 70 años siendo complaciente no se cambian de la noche a la mañana. Pero Francisca me llama cada semana y me recuerda: hermana, decir no cuando no quieres algo no te hace mala persona. Te hace honesta. Y tiene razón. La primera vez que le dije no a Esperanza cuando me pidió que cuidara a los niños porque tenía planes de ir al mercado con doña Rosa, se quedó sorprendida. Pero no hubo drama, no hubo culpas, no hubo manipulación emocional. Simplemente buscó otra solución. Así de fácil debió haber sido siempre. Ahora tengo una rutina que es completamente mía. Después del café, salgo al pequeño jardín que he convertido en mi santuario personal. Planté rosas rojas como las de mi madre, hierbas de olor como tomillo y romero, y un pequeño limonero que ya está dando frutos. Regar las plantas en el silencio de la mañana me conecta con una parte de mí que había perdido durante décadas. La mujer que encuentra alegría en cosas simples. Los martes y jueves voy a clases de bordado en el centro comunitario. Es algo que siempre quise hacer, pero nunca tenía tiempo, porque siempre había alguien que necesitaba algo de mí. Ahora, cuando Esperanza me ve preparando mi bolsa para salir, me pregunta: ¿tienes clase hoy, mamá? ¿Qué van a bordar? Y genuinamente le interesa mi respuesta.
He descubierto que tengo talento para el bordado. La maestra, doña Patricia, dice que mis puntadas son naturalmente uniformes y que tengo buen ojo para los colores. La semana pasada terminé un mantel con flores de Nochebuena que quedó tan bonito que Esperanza me pidió permiso para enseñárselo a sus amigas. ¿Permiso? ¿Es tu mamá quien lo bordó, no?, le preguntó su comadre Elena. Sí, respondió Esperanza con orgullo. Mi mamá es muy talentosa. Orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que había escuchado orgullo en la voz de mi hija al hablar de mí? Probablemente cuando se graduó de la universidad, hace más de 20 años. Durante 2 décadas había sido solo la abuela conveniente, la señora que resolvía problemas, la mujer que estaba ahí cuando la necesitaban. Ahora soy Guadalupe, la mujer que borda precioso, que tiene un jardín hermoso, que toma sus propias decisiones. Los fines de semana he establecido una nueva tradición familiar, pero en mis términos. Los domingos por la mañana cocinamos todos juntos. No porque yo tenga que preparar la comida para 5 personas, sino porque elegimos pasar tiempo juntos creando algo. Esperanza hace las salsas, Javier se encarga de la carne, Carmen ayuda con las tortillas, Luis pone la mesa y yo superviso y agrego los toques finales. Es hermoso ver cómo la dinámica familiar cambió cuando dejó de ser mi obligación mantenerlos alimentados y se convirtió en nuestra elección compartir una comida. Carmen, que antes apenas me dirigía la palabra, ahora me cuenta sobre sus problemas en la preparatoria mientras amasamos tortillas juntas. Abuela, ¿tú también tuviste problemas con amigas cuando eras joven?, me pregunta mientras extendemos la masa. Por supuesto, mija. A todas las mujeres nos ha pasado. Y le cuento historias de mi juventud que ella nunca había escuchado, porque antes nuestras conversaciones se limitaban a ¿ya hiciste la tarea? O ¿necesitas dinero para algo? Ahora hablamos de verdad, como abuela y nieta, como mujeres de diferentes generaciones que se respetan mutuamente. Luis se ha convertido en mi compañero de caminatas vespertinas. 3 veces por semana caminamos juntos por el parque que está cerca de la casa. Al principio lo hacía por cortesía, pero ahora genuinamente disfruta nuestras pláticas. Abuela, ¿cómo era México cuando eras joven? ¿Por qué decidiste casarte con el abuelo Miguel? ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Preguntas profundas de un muchacho de 14 años que está tratando de entender el mundo y su lugar en él. Y yo, por primera vez en años, tengo tiempo y paz mental para darle respuestas reflexivas, no respuestas apuradas entre una obligación y otra. ¿Me arrepiento de algo? Le pregunté la semana pasada mientras nos sentábamos en una banca del parque a descansar. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Me arrepiento de haber creído que ser buena madre significaba sacrificar mi dignidad. Pero no me arrepiento de nada más, Luis. Cada decisión que tomé me trajo hasta este momento, y este momento es bueno. Una tarde de la semana pasada, mientras bordaba en la sala, escuché a Esperanza hablando por teléfono con su comadre Elena. Sí, mi mamá cambió mucho. Al principio pensé que se había vuelto mala, pero ahora me doy cuenta de que solo se volvió firme. ¿Y sabes qué? Es mejor así. Antes yo la daba por hecho, asumía que siempre iba a estar disponible para todo. Ahora valoro más el tiempo que pasamos juntas porque sé que ella lo está eligiendo. Esas palabras me llenaron el corazón más que cualquier regalo caro que me hubieran podido dar. Mi hija finalmente entiende la diferencia entre amor y disponibilidad, entre familia y conveniencia. Javier también ha cambiado. Ya no me habla con esa condescendencia que usaba antes, como si fuera una señora mayor a quien había que tolerar. Ahora me consulta decisiones importantes que afectan la casa. Doña Guadalupe, queremos cambiar el refrigerador porque el actual ya está muy viejo. ¿A usted qué le parece? Doña Guadalupe, ¿le molesta si pintamos el cuarto de Carmen? Ella quiere cambiar el color. Son detalles pequeños, pero significativos. Me reconoce como la dueña de la casa, no solo en los papeles, sino en la práctica diaria. Y cuando tiene problemas en el trabajo, a veces viene a pedirme consejo. Usted tiene mucha experiencia trabajando, doña Guadalupe. ¿Qué haría en mi lugar? Me pregunta con respeto genuino, no con la desesperación del que no tiene más opciones. Pero el cambio más hermoso ha sido en mi relación conmigo misma. Por primera vez en décadas, cuando me veo en el espejo no veo una mujer agotada que se sacrifica por otros.
Veo una mujer de 67 años que se respeta a sí misma, que tiene aficiones propias, que toma decisiones por su propio bienestar. He empezado a cuidar mi apariencia de manera diferente. No para complacer a otros o para no dar pena, sino porque me gusta sentirme bien conmigo misma. Me compré ropa nueva con el dinero de la renta que me pagan. Vestidos bonitos en colores que me gustan, no solo los colores discretos que usaba antes para no llamar la atención. La semana pasada, Doña Rosa me vio saliendo de la casa con un vestido nuevo color azul cielo y me dijo: «Guadalupe, te ves 20 años más joven». Y era cierto. No porque el vestido fuera mágico, sino porque por primera vez en años camino con la seguridad de una mujer que sabe su propio valor. También he empezado a viajar. Cada 2 meses voy a visitar a Francisca por una semana. Antes eso era imposible porque ¿quién iba a cuidar a los niños? ¿Quién iba a hacer la comida? ¿Quién iba a estar disponible para las emergencias familiares? Ahora, cuando aviso que voy a viajar, Esperanza simplemente me dice: «Qué bueno, mamá. Salúdame a tía Francisca y disfruta mucho». En mi último viaje, Francisca y yo fuimos a conocer Guanajuato. 2 señoras de 60 y pico años recorriendo callejones coloniales, comprando artesanías, comiendo en restaurantes bonitos, riéndonos como cuando éramos niñas. ¿Te imaginas que hubiéramos hecho esto antes?, me preguntó mientras almorzábamos en una terraza con vista a la ciudad. No, le respondí. Antes no sabía que tenía derecho a divertirme, porque esa ha sido la revelación más importante de estos 6 meses, que tengo derecho a disfrutar mi vida, no solo a sobrevivir cada día resolviendo los problemas de otros, que mi felicidad es tan importante como la felicidad de mis hijos y nietos, que cuidar de mí misma no es egoísmo, es responsabilidad. El mes pasado recibí una llamada que me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Era doña Mercedes, la suegra de Esperanza, la mujer para quien querían vender mi casa para financiar su viaje a Europa. Doña Guadalupe, la llamo para pedirle una disculpa. Esperanza me contó toda la historia, y me da mucha pena haber sido parte de ese plan tan irrespetuoso hacia usted. Su llamada me sorprendió gratamente. Gracias por llamar, doña Mercedes. No guardo resentimiento hacia usted. Doña Guadalupe, quiero que sepa que yo nunca le habría aceptado a mis hijos que vendieran su casa para pagarme un viaje. Si hubiera sabido que el plan era ese, nunca lo habría permitido. Lo sé, doña Mercedes. Usted no tuvo la culpa. ¿Sabe qué hice con el dinero que tenía ahorrado para el viaje?, me preguntó. ¿Qué hizo? Me compré una casita pequeña en Cuernavaca. Decidí que a mis 70 años también merezco mi propia independencia. Nos reímos juntas por teléfono. 2 señoras mayores que habíamos aprendido la misma lección, que la dignidad no tiene edad. Anoche, mientras cenábamos todos juntos, Carmen me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Abuela, ¿crees que somos mejores familia ahora que antes? La mesa se quedó en silencio. Esperanza, Javier y Luis esperaban mi respuesta. Carmen, creo que ahora somos una familia más honesta. Antes vivíamos con muchas mentiras. Yo fingía que no me molestaban las faltas de respeto. Ustedes fingían que me querían cuando en realidad solo me necesitaban. Ahora nos queremos de verdad, porque elegimos estar juntos en lugar de estar juntos por costumbre o conveniencia. Esperanza asintió con los ojos vidriosos. Mamá tiene razón. Antes yo te quería como a una función, la mamá que resolvía todo, la abuela que estaba siempre disponible. Ahora te quiero como persona, la mujer fuerte que me enseñó que el amor no significa permitir que te pisoteen. Esa noche, antes de dormirme, salí al jardín a regar mis plantas bajo la luz de la luna. Es un ritual que he desarrollado, hablarle a mis flores en la tranquilidad de la noche, agradecerles por crecer, por darle belleza a mi vida, por enseñarme que incluso las cosas más delicadas pueden ser fuertes cuando tienen raíces profundas. Mientras regaba mis rosas, pensé en la mujer que era hace 6 meses, una mujer que vivía en constante ansiedad, preocupándose por complacer a otros, midiendo su valor por qué tanto la necesitaban. Y pensé en la mujer que soy ahora, alguien que despertó cada mañana sabiendo que su día le pertenece, que sus decisiones son respetadas, que su voz importa. El cambio no fue fácil. Tuve que enfrentar el miedo de perder a mi familia, el miedo de quedarme sola, el miedo de ser vista como una mujer egoísta.
Pero descubrí que cuando exiges respeto, no pierdes a las personas que realmente te aman, solo pierdes a las personas que te usaban. Y mi familia no me usaba por maldad, me usaban porque yo se los había permitido durante tanto tiempo que lo veían normal. Esperanza genuinamente creía que estaba haciendo lo mejor para mí cuando planeó vender mi casa. Javier realmente pensaba que era lógico que yo sacrificara mi comodidad por la de su madre. No eran malas personas, eran personas que habían perdido de vista que yo también era una persona con derechos y deseos. Cuando establecí límites firmes, cuando demostré que tenía valor más allá de mi utilidad, algo hermoso sucedió. Recordaron cómo amarme en lugar de solo necesitarme. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el silencio sagrado de la madrugada, me di cuenta de que ya no espero nada de nadie. No espero que Esperanza me demuestre su amor de cierta manera. No espero que los nietos me visiten por obligación. No espero que Javier me trate bien para quedar bien con su esposa. Simplemente disfruto lo que recibo cuando es genuino y me protejo de lo que no lo es. Y en esa liberación de expectativas encontré una paz que nunca había conocido. La paz de una mujer que se ama lo suficiente como para exigir ser tratada con dignidad. La paz de alguien que entiende que su valor no depende de la aprobación de otros, ni siquiera de la aprobación de sus propios hijos. Mis plantas han crecido hermosas este semestre. Las rosas están floreciendo abundantemente. Las hierbas de olor perfuman todo el jardín, y el limonero ya tiene frutos que usamos en la cocina familiar. Crecieron porque las cuido con constancia, porque les doy agua y sol en las cantidades que necesitan, porque respeto sus tiempos naturales de crecimiento. Y me di cuenta de que yo también he florecido desde que aprendí a cuidarme con la misma dedicación que cuido mis plantas, desde que me doy el respeto que necesito, el espacio que requiero, el tiempo que merezco. A veces las vecinas me preguntan si no me arrepiento de haber sido tan dura con mi familia. Doña Guadalupe, ¿no le da pena cobrarles renta a sus propios hijos? ¿No se siente mal por haber cambiado el testamento? Y mi respuesta es siempre la misma. No me arrepiento de nada. Por primera vez en mi vida, mi familia me trata como merezco ser tratada. Y eso no pasó por magia. Pasó porque tuve el valor de exigirlo. Porque ese es el regalo más grande que me di a mí misma en este proceso. El valor de exigir lo que merezco. No pedir, no suplicar, no esperar que otros se den cuenta de mi valor. Exigir, con firmeza, con dignidad, con la certeza de alguien que conoce su propio valor. Y el resultado ha sido mejor de lo que nunca imaginé. No solo recuperé el respeto de mi familia, sino que descubrí el respeto hacia mí misma que había perdido durante décadas de complacencia. Esta noche, antes de dormir, voy a escribir en mi diario una última reflexión. Querida Guadalupe del pasado, gracias por tener el valor de cambiar. Querida Guadalupe del futuro, disfruta cada día de esta nueva vida que te has construido con tu propia valentía. Porque eso es lo que hice, construir una nueva vida. No esperé a que otros la construyeran para mí. No esperé a que las circunstancias cambiaran mágicamente. Tomé los materiales que tenía a mi disposición, mi casa, mis ahorros, mi dignidad, mi amor propio, y construí la vida que quería vivir. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Y a veces, el silencio más poderoso es el que rompes cuando decides hablar con tu propia voz, defender tu propio valor y vivir tu propia vida en tus propios términos. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.